seguir con usted porque usted tiene muchas informaciones en esta mañana. Saludo a esta hora al doctor Juan Manuel Sáenz. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted, a todos los oyentes de Halcón Radio, a la mesa de trabajo. Un cordial saludo. Bueno, doctor, ¿con qué tema se viene en esta mañana usted? ¿Qué trae? ¿Qué le inquieta? Bueno, es que las declaraciones de nuestro presidente son muy controversiales y desde el lunes viene haciendo unas declaraciones bastante chistosas. Dentro de todo lo que dijo, es que no alcanza el tiempo para hablar de todo, pero lo más trascendental es lo que ocurrió ayer en el Senado de la República, que hundieron el proyecto de presupuesto nacional del gobierno y resulta que el gobierno, en cabeza de su ministro de Hacienda, nos va a convencer de que ese presupuesto lo puede expedir por decreto. Y ríase porque es que eso es una contravención al principio de que no hay impuesto sin representación. El presupuesto nacional no podría ser de ninguna manera aprobado por decreto nacional, por decreto del gobierno, porque en principio iría en contra de lo que prescribe el artículo 150 de la Constitución Política. Un decreto completamente inconstitucional y deja al gobierno completamente en jaque. No podrá aprobar el presupuesto nacional, no habrá reforma tributaria, particularmente porque si no le aprobaron el presupuesto, pues tampoco le van a aprobar su reforma tributaria y se queda el presidente sin presupuesto. Por primera vez en Colombia, un presidente de la República, un gobierno nacional sin presupuesto. Y ahora entonces resulta que nos quiere vender la idea de decretarlo el gobierno nacional, y eso sí que es una afrenta a la democracia y a la constitución política, y vamos a ver entonces cómo se va a comportar la población, cómo se va a comportar la sociedad frente a una situación como esa, que no solamente es inédita, sino que también es dictatorial. Por primera vez en Colombia estaríamos frente a una dictadura tributaria de un gobierno, y por menos tumbaron al imperio británico, las colonias de Estados Unidos, y por menos hubo independencia en Colombia o de las naciones de la Nueva Granada en 1819. Entonces, vamos a ver que esto se pone bastante interesante desde el punto de vista político y social, y vamos a ver cómo reacciona el gobierno frente a ese desafío político que le planteó el Congreso de la República. Doctor, como para que los oyentes que desean saber de esa parte que usted les desmenuza muy bien, les explique qué fue lo que pasó con el Congreso, porque esa diferencia entre el Congreso y el Gobierno Nacional para definir el presupuesto. Porque es un presupuesto desfinanciado. El presupuesto que presentó el gobierno es de 523 millones de pesos, pero el gobierno no tiene ese dinero, el Estado no tiene ese ingreso, no, porque no está financiado. Entonces el Congreso, la disyuntiva en la comisión fue: bájele al presupuesto, redúzcale 13 billones de pesos, que son los que usted no tiene, y redúzcaselos, y así le damos trámite. Y el Congreso, por prepotencia del ministro y por prepotencia del presidente de la República, no quisieron modificar el presupuesto nacional, teniendo en cuenta que ellos están haciendo cuentas de la lechera. Permítame la expresión popular, porque es que es la única manera para podernos dar a entender rápidamente esto. Y es que entonces él dice: pues no está financiado, sí, es verdad, pero yo voy como presenté una reforma tributaria que usted me va a aprobar, entonces ahí cuadro la cuenta. Entonces apruébelo. Entonces eso no puede ser, porque es que no puede haber un presupuesto aprobado por el Congreso de la República que esté desfinanciado. Entonces, no hubo, al final del día, no hubo quórum en la comisión tercera, si no me equivoco, y entonces no pudo pasar a debate hoy en la plenaria del Senado para ser aprobado. Entonces, no, y todos esos términos son constitucionales. O sea, no es caprichoso de que hoy tiene que aprobarse porque así se lo inventó alguien, no, son términos constitucionales. Antes de junio de este año tenía que haberse presentado el presupuesto para que pudiera ser aprobado por el Congreso de la República antes del 25 de septiembre. Y entonces queda el gobierno nacional en ese problema, básicamente por una situación de egos del gobierno nacional, que no quiere entender que el presupuesto que presentó no tiene financiación, no está financiado, no tiene el dinero para ser aprobado.
el respaldo financiero para ser aprobado. Ese fue el problema que ocurrió ayer. Bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero si lo decreta? Entonces, sáqueme dinero. Esto vale el presupuesto. Esa es una muy buena pregunta. ¿De dónde va a salir el dinero? Si es que si no le aprueban, no le aprobaron el presupuesto, mucho menos le van a aprobar la reforma tributaria que él quiere hacer para recaudar 12 billones de pesos más. Y la pregunta es, para qué todo ese dinero? Fíjese que el gobierno está en una crisis financiera de gran complejidad y está restringiendo el efectivo en todos los contratos de ejecución pública. Hemos tenido noticias y tengo evidencias en mis manos de cómo el gobierno está suspendiendo la entrega de dineros que tienen que ver con ejecución de obras públicas, simplemente porque haya alguna, digamos que dilación o incumplimiento, retraso en la ejecución de las obras, y entonces está restringiendo ese flujo de efectivo. En todas las horas, en todas. Y le tengo ejemplo una muy particular. Justamente tengo una reunión de eso a las 9 de la mañana con un cliente relacionado referente a ese tema. Entonces, el gobierno no tiene dinero porque fíjese que aunado a lo que ya le vengo diciendo, no hay recaudo tributario. El recaudo tributario cayó en este trimestre por más de 3 o 4 billones de pesos, que la DIAN no pudo recaudar, no recaudó porque no hay facturación de IVA, porque se bajaron los ingresos y la renta se disminuyó. Entonces, la DIAN en lugar de recaudar más impuestos, está recaudando menos. Entonces no tienen dinero para ejecutar y están cerrando la caja a todos los contratistas y a todos los contratos que están ejecutando al día de hoy. Entonces le está sacando dinero al mercado, porque en estos países de repúblicas bananeras como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, son repúblicas bananeras, o sea, seamos honestos, son republiquetas que funcionan ahí por el vaivén de movimientos políticos y gobernantes y tal. Entonces, pues funcionan es así, con la inversión del Estado. Si el Estado invierte, entonces hay plata en la calle, porque ahí se ejecutan obras y entonces entra circulante o dinero al mercado. Y también por la inversión extranjera. Digamos que la condición del país hace tributaria, económica, política, económica, de seguridad, atrae inversión. Esa inversión viene de China, de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Pero como este país está, como estos países de América Latina, para no decir que Colombia y concentrarnos en Gustavo, sino que estos países están en un desorden, fíjese Venezuela, la inestabilidad de Bolivia, la inestabilidad de Ecuador. Entonces, la inversión busca otros lugares para llevar su dinero. Y esto no solamente por lo que está pasando en Latinoamérica. Fíjese lo que pasa en Asia, en Medio Oriente y en Rusia y Ucrania. Entonces hay una aversión al riesgo y están llevándose todo ese dinero, lo sacan, dejan de invertir y los inversionistas los llevan es a comprar oro. Si usted se da cuenta, el precio del oro hoy está más caro. ¿Por qué? Porque hay una aversión al riesgo y están llevando esos activos que sean seguros. Entonces, no hay inversión extranjera en Colombia para volver a nuestro territorio. No hay inversión extranjera, se fue, se va, se está yendo. Y adicional a eso, el gobierno tampoco saca dinero al mercado, no invierte, no ejecuta obras de infraestructura, no le inyecta dinero al mercado. Entonces, como no hay circulante, no hay dinero, hay una fuga de capitales privados o públicos en el sentido de que se llevan el dinero a otras economías. Entonces, no hay dinero, no hay recaudo tributario. Fuera de eso, el gobierno tampoco en el Congreso le aprueban sus reformas tributarias ni le aprueban su presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una gran incertidumbre de lo que pueda pasar el siguiente año, el 2025, en términos económicos de macroeconomía, porque si este año las cosas han sido difíciles en términos económicos, el próximo año va a ser tenebroso. Y estas narrativas de incertidumbre son provocadas por el gobierno nacional. No son porque Juan Manuel Sáenz hoy entonces decidió que vamos a hablar mal del gobierno. No, es que son la realidad de lo que le pasa al gobierno nacional y que es necesario que nosotros le manifestemos a nuestros oyentes lo que está ocurriendo y dense cuenta que el gobierno en lugar de gobernar
y de traer tranquilidad a los mercados y traer inversión, lo que está haciendo es generando incertidumbre que nos genera más inestabilidad económica. Tocaría, para darle gusto al gobierno nacional, presidente de la República, endeudar el país. Banco Mundial, por ejemplo. Eso sería dispararse no en un pie, sino como en la cara. ¿Sí? Porque es que si el gobierno no tiene presupuesto para operar, o sea, para pagar sus costos, haga de cuenta que el Estado colombiano es una empresa. Y el Estado necesita, la empresa necesita ingresos para pagar ¿qué? Los costos de operación. ¿Sí? Entonces tiene unos costos en educación, en desarrollo, en educación, en seguridad, pagar las fuerzas, la nómina de las fuerzas militares, en operativos, en la nómina, cuánto vale la nómina de los ministerios, cuánto vale la nómina de todos los departamentos administrativos que existen, del Ministerio de la Igualdad, y todo eso tiene un presupuesto para ejecutar relacionado con infraestructura y demás de cada una de esas carteras. ¿Y cuáles son los ingresos? Pues si a una empresa se le bajan los ingresos, pero tiene los costos acá arriba, o sea, tiene más nómina, tiene más gastos, pero tiene menos ingresos, ¿qué pasa? Pues que no va a poder pagar. Y peor aún, si no tiene para pagar los costos, no va a tener para pagar deuda externa. Entonces, si se endeuda más, pues ¿de dónde va a salir la plata para pagar eso después? Que dicho sea de paso es lo que Gustavo Petro le enrostra a Iván Duque, que se endeudó para financiar la atención de la pandemia del COVID-19. Entonces hoy sale Gustavo Petro a decir, no, pues es que esto fue un exabrupto económico, que vengan acá, que endeudaron el país para financiar la atención médica a la pandemia del COVID-19, que no se necesitaba, según Petro, ¿no? Entonces le critica a Iván Duque eso. Que dicho de paso, sea de paso, yo no soy amigo de Iván Duque y pues yo no tampoco fui un benefactor ni defendí ese gobierno. También hice muchas críticas de ese gobierno, pero lo que sí le podemos atribuir a ese gobierno es el excelente manejo que hizo de la crisis de la pandemia. Porque pues en Colombia no murieron Oye, la es cantidad de personas que murieron muy en terrible otros esto. países. ¿Cuándo se va a saber la decisión sobre la definición del presupuesto, acuerdo con el Congreso? Esto hay que arreglarlo. Parece que el presidente no tuviera asesores que le quieran el presidente. ¿De dónde? No hay plata. ¿Qué hacemos? ¿Usted qué piensa hacer? ¿Cómo piensa cuadrar el presupuesto entonces? ¿Ahí qué? Las, las noticias van al orden del minuto. Lo que le estoy diciendo ahorita puede quedar completamente eh, ya obsoleto en el transcurso de las horas, porque políticamente se pueden organizar cosas para que de aquí en el transcurso del día las cosas económicas y del presupuesto y demás se vayan arreglando. Entonces vamos a ver qué hace el ministro, qué hace el ministro de Hacienda, qué hace el ministro de Interior, qué hace el presidente de la República, cómo reacciona en la sesión de hoy el Congreso de la República referente a esos temas. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa. Estamos todos alertas a escuchar y a entender qué es lo que va a hacer el gobierno. Y frente a eso, lo único que podemos es rendir los análisis. Mi pronóstico es de un enfermo terminal reservado. Si eso no se lo soluciona el gobierno y lo quiere sacar por decreto, le va a salir muy mal porque se le va a caer en la Corte Constitucional. Recuerda una cosa, y es que no hay impuesto sin representación. No puede haber un impuesto sin que pase por el Congreso de la República. No puede haber un presupuesto que no haya pasado por el Congreso de la República, porque entonces ¿qué democracia es esta? Entonces, ¿para qué el Congreso de la República? Entonces, ciérrelo y haga una dictadura y gobierne usted y haga decretos y mande. Eso es lo que quiere hacer el presidente. Si no, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué la Corte Constitucional que haga revisiones constitucionales de lo que hace el presidente, lo que hace el Congreso? ¿Para qué? Pues que lo haga del todo y que se vuelva Maduro. Eso es prácticamente lo que está pasando. Y no le tocó el tema de la desfinanciación de la registraduría para las elecciones del 2026, que es otra ampolla que le sale de enfermo. Pero no se lo toco acá porque el tiempo se acaba y yo me tengo que retirar, pero él les dejo todas esas inquietudes para que las sigamos analizando y con nuestros oyentes respecto a estos temas tan importantes.
Bueno, doctor, muy buena la reflexión de esta mañana y sobre todo que deja usted al país bastante preocupado con su valiosa explicación, esa forma de entregarle de mensaje la información y sobre todo la preocupación, la incertidumbre que tiene el territorio nacional. Muchísimas gracias en esta mañana, doctor. Feliz día para todos, un excelente día, éxitos.